Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Español cuarto grado. Secuencia 7. Poemas y emociones. De la sesión 1 a la 4. Gracias por suscribirte al canal y ser parte de la comunidad de cursos didácticos. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. Sesión 1. En esta secuencia identificarás el uso del lenguaje figurado en un poema, así como su musicalidad. Además, leerás poemas en voz alta para compartirlos con otras personas. Cierren los ojos y piensen en el sol. Luego, comenten. ¿Qué sienten cuando hay sol? Calor. ¿Les gusta más el sol o la luna? ¿Qué cosas pueden hacer cuando hay sol? Todas las actividades cotidianas que se realizan a la intemperie, como jugar algún deporte, ir a nadar, salir a caminar, entre otras. Escuchen la lectura en voz alta que su maestro realizará del siguiente poema. Identifiquen las pausas y la intensidad que le dé algunas palabras o frases. El sol de Monterrey. No cabe duda, de niño me perseguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero. Despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba, aun creo que algunas veces lo espantaban con la escoba. Y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Lean el fragmento de la página anterior, tomando en cuenta lo que escucharon en la lectura de su maestro. Dibuja en tu cuaderno lo que hayas imaginado con la lectura del poema. Trata de plasmar las emociones que haya despertado en ti. Luego, responde. ¿Quién habla en el poema? Un adulto que recuerda su niñez con el sol. ¿A quién está dirigido? Al sol. ¿Qué le dice? De su transcurso durante el día. ¿Qué sentimientos transmite? Sentimientos de alegría. Compartan sus dibujos y comenten qué respuestas a las preguntas de la actividad anterior no pudieron identificar en el poema. Elige 2 o 3 poemas que te gusten para trabajar con ellos a lo largo de esta secuencia. Para ello, puedes buscar en libros o, si te es posible, en internet. También puedes preguntar a tus familiares qué poemas conocen y, de ser posible, pídeles que te los muestren. Observemos algunos poemas. El barquito de papel de Amado Nervo. El viento en la isla de Pablo Neruda. El señor invierno. Es el viento. Por mencionar algunos. Guarda los poemas en tu carpeta de trabajos. Sesión 2. Tiempo de leer. Los derechos de autor y el plagio. Lean la siguiente situación y comenten. Ana y Simón encontraron en internet un texto muy interesante y quieren compartirlo con todos sus amigos, pero el libro donde viene dice que tiene derechos de autor. ¿Qué creen que signifique esto? Significa que el autor tiene todos los derechos sobre sus obras literarias o artísticas que haya realizado, es decir, que otra persona no puede reproducir los textos o parte de ellos en otras obras. Algunos ejemplos de licencias que existen: Creativas Comunes, licencia libre, derechos de autor, dominio público, por mencionar algunas. ¿Podrán compartirlo con sus amigos? ¿Ustedes qué piensan? Pienso que no lo pueden compartir, ya que estarían reproduciéndolo por medio de copias, y esto se considera infracción de derechos de autor, que es la copia o reutilización de una obra protegida por derechos de autor sin el permiso del titular de los derechos. También encontraron un libro que dice CC. ¿Ustedes saben qué significa? Las licencias CC significan Creativas Comunes. El autor concede ciertos derechos a los usuarios. ¿Ana y Simón podrán compartirlo? Sí lo pueden compartir, ya que estas licencias lo permiten. Como el texto es breve, otra alternativa puede ser que Ana y Simón lo copien en su cuaderno y después le digan a sus amigos que ellos lo escribieron. ¿Creen que es buena idea? ¿Por qué? No sería buena idea, porque no estarían reconociendo al autor del texto, aunque algunos autores permiten copiarlo y modificarlo, pero se les tiene que hacer mención. El derecho de autor es un reconocimiento que se hace a favor de los creadores para otorgarles la propiedad intelectual y patrimonial de su obra.
Por otro lado, en las licencias creativas comunes CC, el autor concede ciertos derechos a los usuarios. Con ayuda de su maestro, busquen en la biblioteca escolar o en Internet información acerca de los derechos de autor y las licencias CC. El derecho de autor es una forma de protección otorgada por la ley a los autores de obras creativas originales. Los derechos de autor se aplican a cualquier expresión creativa, incluido un libro, fotografías, obras de arte, escritura o grabación. Las licencias CC significan creativas comunes. Permiten copiar, distribuir, exhibir y modificar la obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando se reconozca expresamente el trabajo del autor original. Además, exigen que la obra derivada sea distribuida bajo condiciones idénticas a las de la licencia de la obra original. Pídanle a su maestro que les lea y explique sobre los derechos de autor y sobre las licencias CC. Luego, comenten lo siguiente. ¿Cuáles son las principales diferencias entre derechos de autor y licencias CC? El derecho de autor reconoce el derecho natural del autor sobre su obra, es decir, que solo el autor o la autora puede utilizar la obra creada y ser la persona que haga con ella lo que desee, mientras que en las creativas comunes, el autor tiene la disposición de elegir ceder algunos derechos. ¿Creen que esta información podría serles útil más adelante? ¿Por qué? Sí podría sernos útil conocer esta información, porque es muy común realizar trabajos y compartir el contenido. Con esto evitaríamos cometer una falta con los derechos de autor. Después de que su maestro les explicó en qué consisten los derechos de autor, ¿creen que está bien copiar el texto de otro autor y decir que lo escribieron ustedes? ¿Por qué? No está bien, porque estaría haciendo algo incorrecto y tendría problemas con el creador del texto, es decir, con el derecho de autor. Sesión 3 y 4. ¿Me figuro? Quienes escriben poesía usan las palabras de forma distinta como se utilizan en la vida cotidiana. Entender un poema consiste en interpretar ese uso especial del lenguaje. Lean en coro este segundo fragmento del Sol de Monterrey. El Sol de Monterrey. Los corredores tendían arcos de luz por la casa. En los árboles ardían las ascuas de las naranjas y la huerta en lumbre viva se doraba. Los pavos reales eran parientes del sol. La garza empezaba a llamear a cada paso que daba. Comenten. ¿Las naranjas pueden arder como ascuas? ¿Trozos de carbón que brillan sin dar llama? En la vida real, las naranjas no pueden arder como ascuas, ni brillar al dar calor como el carbón. ¿Es posible que un pavo real sea pariente del sol? No es posible que un pavo real sea pariente del sol. Son metáforas que se utilizan para reflejar una idea. Expresen con sus palabras lo que quiso decir el autor al usar esas expresiones en el poema. Quiso expresar la relación que existe entre todo lo que florece bajo la luz del sol, como pueden ser los animales, los seres humanos, los árboles, las flores e incluso las frutas y alimentos, utilizando las metáforas, es decir, el sentido figurado. Como pudieron observar en el texto, las palabras que se usan en la vida cotidiana, como corredores, naranjas, pavos reales o garza, siguen refiriéndose a los objetos o animales que conocen. Sin embargo, al asociarlas o compararlas con otras, generan una interpretación que no es lo habitual. A esta interpretación se le conoce como sentido figurado, y es una característica del lenguaje en los poemas. Para comprender mejor el sentido figurado en los poemas, realicen las siguientes actividades. Hagan una primera lectura de los poemas que consiguieron y guardaron en sus carpetas de trabajo. Con ayuda de su maestro, identifiquen en qué partes se hacen comparaciones entre una cosa y otra. Pongan atención a las palabras que se refieren a cosas que adquieren cualidades humanas. Registren sus observaciones en su cuaderno y anoten las partes de los poemas donde aparecen. Observen el ejemplo. A la noche del 15 de septiembre de 1810, ante el recuerdo bendito de aquella noche sagrada en que la patria arrojada rompió al fin su esclavitud, ante la dulce memoria de aquella hora y de aquel día, yo siento que el alma mía canta algo como un laúd. Yo siento que brota en flores el huerto de mi ternura, que tiembla entre la espesura la estrofa de una canción, y el sonoroso y ardiente murmurar de cada nota
siento algo grande que brota dentro de mi corazón. Bendita noche de gloria, que así mi espíritu agitas. Bendita entre las benditas, noche de la libertad. Hora de triunfo en que el pueblo vio al fin, en su omnipotencia, al sol de la independencia, rompiendo la obscuridad. La patria aherrojada rompió al fin su esclavitud. Aherrojada significa que está con cadenas. La patria es un concepto abstracto, pero el poema lo utiliza como si fuera una persona, porque puede romper algo. En todos los fragmentos hay diversos usos del sentido figurado. Yo siento que el alma mía canta algo como un laúd. En estos versos se compara el alma con un laúd, es decir, un instrumento musical de cuerda que parece una guitarra pequeña. En la comparación también se emplea el sentido figurado. Yo siento que brota en flores el huerto de mi ternura. Aquí la ternura se compara con un huerto, en el que nacen flores y está en quien habla, que tiembla entre la espesura la estrofa de una canción. La estrofa de la canción adquiere características humanas, porque tiembla entre la espesura. Bendita noche de gloria, que así mi espíritu agitas. En estos versos, la noche se ve como algo que puede agitar el espíritu. Sol de la independencia, rompiendo la oscuridad. La independencia se compara con un sol, que acaba con la oscuridad. Desarrollo de la práctica. El viento en la isla, de Pablo Neruda. El viento es un caballo. Óyelo cómo corre por el mar, por el cielo. Quiere llevarme. Escucha cómo recorre el mundo para llevarme lejos. Escóndeme en tus brazos por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra su boca innumerable. Escucha cómo el viento me llama galopando para llevarme lejos. El viento es un caballo. Corre por el mar, por el cielo. Se compara al viento con un caballo y al suelo con el mar y el cielo. Escucha cómo recorre el mundo. Escóndeme en tus brazos. Aquí la estrofa adquiere características humanas, porque escucha y tiene brazos. Rompe contra el mar y la tierra, su boca innumerable. En estos versos, la lluvia se puede romper contra el mar y la tierra se ve como algo infinito. Otro ejemplo más, el señor invierno. El señor invierno se viste de blanco, se pone el abrigo, porque está temblando. Se encuentra la lluvia, llorando y llorando, y también al viento que viene soplando. Al invierno se le compara con un ser humano, que viste de blanco y con abrigo. También adquiere características humanas, porque tiembla. La lluvia también adquiere características humanas, porque llora. Lean en voz alta los versos del poema anterior que tienen sentido figurado. La patria arrojada rompió al fin su esclavitud. Yo siento que el alma mía canta algo como un laúd. Yo siento que brota en flores el huerto de mi ternura, que tiembla entre la espesura la estrofa de una canción. Bendita noche de gloria, que así mi espíritu agitas. Sol de la independencia, rompiendo la obscuridad. Comenten qué emociones les provocan. Emociones de patriotismo y de libertad. Lean nuevamente los versos, cambiando la velocidad de la lectura y la voz para demostrar las emociones que estos cambios les provocan. Por ejemplo, léanlos más despacio, con voz triste o alegre. Respondan. ¿Qué pasa cuando se ajusta la voz a la emoción que le transmiten los versos leídos? ¿Qué ajustes funcionaron mejor para entender el poema? Cuando se ajusta la voz, se puede transmitir emoción, nostalgia o valor, y se entiende mejor cuando se lee más despacio. Registren sus conclusiones en su cuaderno. Observen el ejemplo. Cuando leímos el verso que dice Sol de la Independencia, lo hicimos con voz más alta y un poco más lento, porque el sol nos hace pensar en algo muy grande. Esto nos hizo entender por qué el poeta habla de la independencia con tanta emoción, y la compara con el sol que sale y termina con la noche. Práctica a desarrollar. Cuando leímos el verso que dice La patria arrojada, lo hicimos con voz más alta y un poco más lento, porque nos hace pensar que la patria estaba encadenada y sometida. Esto nos hizo comprender por qué el poeta se refería a rompió por fin su esclavitud,
con tanta determinación y alegría, y la compara con una cadena que se rompe y termina con la esclavitud. Cuando leímos el verso que dice, yo siento que el alma mía, lo hicimos con voz más alta y un poco más lento, nos hace pensar que nuestro ser se alegra y canta de emoción. Esto nos hizo comprender por qué el poeta se refería a canta algo como un laúd, con tanta felicidad y sentimiento, y la compara con un instrumento que transmite alegría. Cuando leímos los versos que dicen, yo siento que brota en flores el huerto de mi ternura, lo hicimos con voz más baja y un poco más lento, nos hace pensar las emociones a flor de piel que se sentía de ser libres. Esto nos hizo comprender por qué el poeta se refería a que tiembla en la espesura la estrofa de una canción, ya que la compara con los sentimientos y emociones que transmiten las palabras de una composición. Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.